I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Honestamente tenía ganas de hablar sobre este tema, porque ha sido muy sofocante ver que cierto fandom no suelta a Taehyun y a Jungkook porque quieren hasta la más mínima interacción con su favorita, así tengan que mentir por convivir. No es la primera vez que a mí me comentan que se sienten confundidos por los rumores que siguieron sacando de Taehyun saliendo con X chica, a pesar de que fue desmentido con pruebas reales y no falsas ediciones que Gurumi Haribo se encargó de esparcir, como para que siguieran aferrándose a un ship inexistente. Y ver que el día 11 de mayo salió a la luz la verdad de quién era el chico que se prestó para las ediciones con esa chica, todo me quedó aún más claro. Pues a pesar de que en su momento el imitador de Taehyun negó conocer a esa chica y a Taehyun durante el rumor de citas que fue más fuerte en 2021, resultó que fue invitado al evento que la marca Calvin Klein organizó para ella, al cual Jungkook también asistió con fines laborales para una sesión de fotos rápida y pequeñas charlas que tuvo cuando se quedó menos de una hora, antes de retirarse del lugar y aparentemente encontrarse con Namjoon para pasar mejor su tiempo con él. Así que me resulta demasiado extraño que ese chico haya negado cualquier rumor menos que salía con ella, claramente amando la atención que todos le dieron y la vinculación que hicieron porque según las personas se parecía a Taehyun, por simples ángulos de cámara que solo lograron envolver a Taehyun en su odio innecesario. Ya que esta misma persona fue el prototipo que Gurumi Haribo usó para crear sus ediciones mal hechas, y así generar el morbo que terminó arrastrando a Taehyun en donde no tenía nada que ver. Pues solo tienen que ver la forma en la que sus piernas fueron editadas y cómo la cicatriz de este chico coincidía totalmente con la foto que Gurumi intentó editar para que comenzaran dichos rumores, ya que hasta incluso se le vio usando lo mismo que Gurumi editó cuando salió la foto del supuesto Taehyun en el mismo auto que esa chica, a pesar de que esto también fue desmentido, porque resulta que era Hoseok quien estaba con él, mientras grababan In The Soup y no ella, como muchos quisieron creer para darle relevancia. ¿Cómo siquiera pueden pensar que estas piernas mal editadas pueden ser las de Taehyun si hemos visto que son mejor que esto? ¿Y cómo pueden ignorar el comunicado de Big Hit donde decía que Taehyun estaba siendo difamado por las cosas que decían de él? El hecho de que su perfil tenga aires de Taehyun y el estilo que eligió sea similar al de él, no significa que de verdad ellos se parezcan en algo o tengan que ir a comentarle para que se lo termine de creer, pues era de esperar que hasta incluso comenzara a darle me gusta a comentarios donde decían que se parecía a Taehyun, para seguir engrandeciéndolo más. Tengan un poco de conciencia quien van y lo idolatran como si fuera un BTS. Gurumi Haribo solo se encargó de tomar partes del cuerpo de este chico y ustedes se encargaron de esparcirlo para que ambos terminaran siendo víctimas del acoso por querer una simple interacción, ya que ni siquiera se quedaron conformes con que Taehyun por lo menos interactuara con alguna de sus favoritas en algo relacionado a su trabajo, sino que además estuvieron obsesionadas con que Jungkook le diera una simple mirada a esta chica cuando Jungkook ni siquiera fue ahí por ella. Pero eso no las detuvo para nuevamente arrastrar esa vez a Jungkook por no acercarse a hablarle, como si fuera algún tipo de obligación, cuando en realidad para el único que ha ido como acompañante de forma voluntaria y feliz ha sido con Taehyun para una premiere, en el que además se le vio tímido y lindo a su alrededor, demostrando que con Taehyun no tiene que fingir ni esperar a que se editen fotos para confirmar que con él todo se siente más real. Independientemente del ship que ellos mismos se enorgullecen de pronunciar, Taehyun y Jungkook nunca esperan a que alguien más invente algo de ambos, cuando bien pueden venir a dejarnos en claro que ellos no necesitan de rumores falsos para tener relevancia y demostrar en qué punto se encuentra su relación tan cercana, a base de cosas que ellos han hecho por sí mismos, sin la aprobación de nadie más. Y aunque Taehyun sea libre por el momento de esos temas infundados, ese fandom no tardará en querer volver a vincularlo y sacar miles de teorías falsas, así tengan que arrastrar hasta su propia favorita. Que no se les note lo pendiente que están porque algunos de los BTS vea por un milisegundo a una de ellas y rebusquen videos hasta por debajo de las piedras para tener contenido interesante que ver. Esto lo hago por las tantas veces que han venido hasta mis videos para comentar que se sienten confundidos porque salieron pruebas de que Taehyun está con cierta persona y al final termina siendo una completa mentira como esta. Pero no dejan que uno hable de Taekook y tengamos pruebas reales confirmadas por ellos mismos, porque ahí sí vienen con sus únicos argumentos de salgan de su imaginación, cuando esas personas son las primeras en caer por falsedades solo porque se les hace moralmente correcto. No se dejen engañar ni dejen que las personas sigan atrayéndolos a un ship inexistente que en ningún momento real tienen, ya que ni siquiera es un tema que me quite el sueño, como para compararlo con Taekook que en todo momento siempre se tienen en su mente. Pues mientras Taekook tiene miles de artículos y reporteros diciendo que ellos parecían
estar en su propio drama por lo cercano que se veían, K-Media desmantela por primera vez el rumor falso que algunas personas esparcieron de Taehyung y esa otra chica. Pues todos sabemos que el corazón de Taehyung y Jungkook residen en ellos mismos y eso nada ni nadie lo podrá cambiar jamás.